Gracias, presidente. Muy buenos días al señor ministro y al equipo que le acompaña en esta interpelación motivada por la militarización, la ocupación militar que experimentó el 9 de febrero. Quiero, en primer lugar, presidente, dejar clara constancia que, habiendo requerido las respuestas por escrito giradas al señor ministro, no han sido entregadas como fue solicitado. Esa es una precisión que me parece que es muy importante dejarla clara, porque lo requerimos en este pleno y no ha sido entregada aún. Aún, presidente. Quiere decir que la petición ha sido ignorada. Dejo constancia de ello. La militarización de las instalaciones de la Asamblea Legislativa y del Salón Azul, donde sesionamos los diputados de la República el día 9 de febrero, ha sido un hecho notorio, público, que lo ha conocido la población salvadoreña y lo recogió la prensa nacional e internacional. El objetivo de la militarización es claro que tiene a su base el interés de coaccionar a los diputados para que tomen una decisión que, de acuerdo al Ejecutivo, era su principal interés. Esta ocupación militar de la Asamblea Legislativa y del Salón Azul no es una acción aislada, no, dada la naturaleza de la Fuerza Armada, de la institución que usted preside y de su cargo en particular, no puede significar una acción aislada ni espontánea. Hay que decir también que ese hecho del 9 de febrero tuvo sus antecedentes los días anteriores. Y, dada también la naturaleza de la acción que fue registrada, está claro que ha habido una violación a la independencia de los órganos de Estado, de esta Asamblea Legislativa en particular. Teniendo en cuenta esa situación, señor ministro, quiero que me responda cuáles fueron las órdenes que concretamente usted recibió para los actos que realizó el 9 de febrero. ¿Cuáles fueron las órdenes que concretamente usted recibió para los hechos del 9 de febrero? Esta es mi primera pregunta. Señor Ministro de la Defensa Nacional, tiene la palabra. Gracias. Bueno, quizás aquí voy a también ampliar para que se conozca un poco más de la doctrina, de la nueva doctrina de la Fuerza Armada, que a partir de la firma del Acuerdo de Paz se escribieron todos los manuales y se definió la función de la institución. Nosotros, dentro de nuestra doctrina, tenemos un concepto que se llama PON, y eso quiere decir procedimientos operativos normales. También en nuestras planificaciones, nosotros en una misión recibimos tareas explícitas y otras que son deducidas. En este caso, yo no he recibido ninguna orden, porque no me corresponde a mí como ministro de la Defensa Nacional un dispositivo para la seguridad del señor presidente. No he recibido ninguna orden en específico respecto de la situación del 9 de febrero. El jefe del Estado Mayor Presidencial, cuando el señor presidente va a asistir a cualquier evento, él sabe como unas tareas deducidas que tiene que
establecer un dispositivo de seguridad y cumplir con todos los pones de seguridad que corresponden a un funcionario. Y eso es lo que sucedió ese día. Ya está respondida la repregunta, diputada Yancy Urbina, porque voy a ceder el uso de la palabra a la diputada. Diputada Yancy Urbina tiene el uso de la palabra. Y es como lo menciona y el artículo 5 que recientemente hemos leído en este seno legislativo. ¿Qué hacía usted el 9 de febrero en esta Asamblea Legislativa en una irrupción militar, una ocupación militar, señor ministro? Si usted no tenía una competencia en este tema, ¿qué hacía usted en esta Asamblea Legislativa en una ocupación militar donde claramente también está registrada en fotografía su actuación? Bien, dentro de nuestra doctrina, yo tengo algunas facultades y obligaciones como la tienen el resto de miembros del alto mando, también los comandantes de unidades militares y todos los comandantes en diferentes niveles. Una de esas es supervisión. Y yo creo que antes del 9 de febrero, la población, cuando se lanzó el Plan Control Territorial, el 20 de junio del 2019, a partir de esa fecha, la población vio al que les habla, junto con otros miembros del alto mando, que asistíamos a las Margaritas, a la Santa Teresa, a la Anémona, a Sierra Morena, a todos esos lugares donde hay tropa desplegada, no a darles órdenes, sino a supervisar cómo se están desarrollando las actividades. Eso es lo que yo hice ese día. Pasé acá a verificar si todo se estaba desarrollando de manera normal, y por eso fue mi presencia en este lugar. Diputado Shafiq Handal tiene el uso de la palabra para hacer la segunda repregunta de la pregunta 1. Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente, Tardes. ministro y acompañantes. Tardes. Y a la prensa. Bueno, ministro, usted ha dicho aquí reiteradamente que esta no fue una operación militar. Entonces yo quisiera definir algo de entrada. Internacionalmente existen dos tipos de operaciones militares. Una, la operación militar propia de guerra, tal como usted lo ha dicho. La segunda son operaciones militares distintas de la guerra, que se centran en disuadir la guerra, resolver conflictos, promover la paz y apoyar las autoridades civiles en respuesta a crisis nacionales. Usted mismo ha dicho en su exposición, en toda la respuesta, fue un eje central, que aquí no hubo nada de eso. Entonces, si no hubo nada de eso, lo que uno llega a la conclusión que entonces la presencia del ejército aquí en disposición de combate fue una operación ilegal. Entonces, si eso fue una operación ilegal, yo le quiero preguntar a usted, basándose en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, artículo 32, literal F, y lo voy a, si me permite, lo voy a leer, ¿cómo decir? Textualmente. Permítame, aquí está. Es que le lleven a uno un montón de cosas. Viera qué bonito está este volado aquí, ¿verdad? A ver, aquí la tengo. Dice, bueno, es el literal F, se me perdió, pero dentro de sus obligaciones o de sus facultades, dice que una de las cosas, perdón, aquí lo tengo. Dice que una de las facultades es el asesorar al presidente en distintas situaciones, y lo voy a leer específicamente. Dice aquí, representar ante el órgano ejecutivo el punto de vista e intereses de la Fuerza Armada en discusión y análisis de los problemas nacionales en lo que se refiere a su función constitucional y ante el órgano legislativo cuando fuere necesario. Entonces,
quiero presentar esto. ¿Qué fue esto? Esta es la presencia de la Fuerza Armada aquí. Le quiero preguntar a usted, ¿usted asesoró al presidente y le dijo, mire presidente, eso que usted va a hacer no es legal, era su obligación hacerlo? ¿O simplemente cumplió la orden que se le dio? Quiero, en base a, como usted ha dicho, las capacidades intelectuales, que solamente me responda sí o no, por favor. Gracias. Señor Ministro de la Defensa Nacional tiene la palabra. Bueno, usted me hizo una ambientación, ¿no?, para hacerme la pregunta, una pregunta cerrada. Yo creo que también tengo el derecho de hacer una ambientación para responderle. Usted comenzó con la ROMO, es el Range of Military Operations, el rango de operaciones militares. Y dentro del rango de operaciones militares están las Military Operations Other than War, que son las que usted mencionó. También yo, antes de comenzar a responder esta pregunta, en la anterior, mencioné de los PONES, el procedimiento de operativos normales. Ante un procedimiento operativo normal, que es lo que realiza el Estado Mayor Presidencial, no tiene cabida una actividad diferente a algo que ya se estaba establecido y ya se sabe cómo que debe de realizarse. Por lo tanto, en mi condición de Ministro de la Defensa Nacional, yo no tengo que irle a decir al jefe del Estado Mayor Presidencial cómo o cuándo tiene que darle la seguridad al señor presidente, porque esa es una de sus tareas. También se menciona que me dio una orden. Yo quisiera saber cuál orden me dio quién, porque a mí no me ha dado ninguna orden nadie. Yo ya expresé también que mi presencia acá en la Asamblea Legislativa fue porque vine a supervisar que todo estuviera correcto. Entonces, esa es la respuesta que yo le puedo dar. Lo que usted muestra ahí es lo que ya expliqué yo, que es la seguridad que le proporcionó el Estado Mayor Presidencial al señor Presidente de la República. Diputado Chafí Hanal. Gracias, presidente. Bueno, voy a cambiar la pregunta para ver un sí o un no. No le dieron la orden. Está bien, usted dice no depende el Estado Mayor de usted, depende del presidente. Pero usted, al conocer, porque era evidente, usted vino aquí, al conocer la situación de allanamiento, porque eso fue lo que pasó ahí en el video, hay una constancia de un testigo que dice que se saltaron las bardas. No entraron todos por el portón, sino que se saltaron las bardas. No sé si es parte del PON, eso de las operaciones normales. No sé si saltarse las bardas de una institución entra en lo normal. No sé, honestamente no sé. ¿De acuerdo? A mí me suena a allanamiento. Entonces le voy a hacer la pregunta. Conociendo usted toda esa situación, usted ejerció su atribución que le establece el artículo 32, asesorar al presidente y decirle, señor presidente, esa no es una operación legal. O simplemente, bueno, vine a, como usted dice, a supervisar y parte sin novedad. Pero le pregunto, ¿cumplió usted con el literal F de sus obligaciones del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada? ¿Sí o no? Tiene la palabra el señor Ministro de la Defensa Nacional. Bien, usted menciona ahí una operación. Yo también ya expliqué que es una operación militar. También ya expliqué qué es lo que el Estado Mayor Presidencial le proporciona y le proporcionó ese día al señor Presidente de la República. Lo que usted menciona, que yo tengo obligación de asesorar al señor Presidente, es cuando la Fuerza Armada va a ser empleada para alguna actividad que se sale de lo normal, de las actividades normales que hace, en este caso, la seguridad que se le proporciona al señor presidente. Y le vuelvo a contestar, lo que usted presenció acá
fue una seguridad que el Estado Mayor Presidencial le proporcionó por ley al señor presidente de la República y que en el pasado también se le ha proporcionado a todos los presidentes que han fungido como comandantes generales de la institución. Ya ha sido respondida la pregunta, diputado Shafik. Bueno, terminamos y esta es la última, porque si usted no está satisfecho con la respuesta, tome nota y al momento obviamente de una resolución usted considera o no la información obviamente dada en la pregunta hecha. Diputado Shafik Handal tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. No solo para hacer constar, no voy a repreguntar, solo para hacer constar que el señor ministro de la Defensa no responde, evade la pregunta, porque el operativo también incluyó otras partes de San Salvador, no solo fue aquí. Entonces la operación, ya que no fue una operación militar, sino que una operación ilegal, no ha sido respondida la pregunta que yo le he formulado, un sí o un no, y lo digo para que quede constancia. Gracias, presidente. Diputada Cristina Cornejo tiene el uso de la palabra para hacer la tercera repregunta, la pregunta 1. Muchas gracias, señor presidente. Creo que cada respuesta del señor ministro preocupa más de ver con tanta normalidad el abuso o la toma por parte de los militares de esta Asamblea Legislativa. Yo quiero recordar unas frases textuales del video que se puso al inicio, por eso era tan importante para nosotros, porque están haciendo creer que era algo normal para garantizar la seguridad del presidente de la República. Y cuando uno de los testigos habla y dice, faltan 15 minutos, llegó el ministro de Defensa, René Francisco Merino Monroy, y dijo el ministro, abramos, orden que abramos. Sin duda alguna, el ministro nos ha planteado que ha estado en una posición de supervisión, pero lo vimos precisamente como estaba en una posición de dar órdenes. Y digo porque también el ministro, al responder la pregunta número 2, nos planteó que no fue ninguna operación, que lo que sucedió es que se le estaba dando seguridad al señor presidente de la República. Cuando uno pregunta si se está dando seguridad al presidente de la República y ve estas fotografías de lo que los militares muy bien conocen como un tema de francotiradores que tienen un objetivo específico que no es de amenazar, sino de asesinar, cuando vemos esto dentro de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, que son comandos especiales que se utilizan, obviamente dentro de eso, que si yo no me equivoco, no sé de su doctrina militar, pero obviamente sí de la democracia y de la institucionalidad que estamos comprometidos a trabajar y a defender. Si él dice que vino a garantizar la seguridad del presidente de la República y vemos esta militarización sin el presidente, cuando él dice que vino a garantizar la seguridad del presidente de la República y sigo viendo todas estas fotografías, entonces, señor ministro, si usted insiste que lo que hubo ese día no fue un despliegue militar, que no solo fue dentro de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, sino a sus alrededores, la pregunta concreta es, ¿está desproporcionada o no el tema para considerarse de garantizar la seguridad del presidente de la República y lo que se hizo fue una acción ilegal como la que se utilizaba en los golpes de Estado en este país? Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. No le entendí la pregunta, señora diputada. ¿Puede aclarar la pregunta nuevamente concreta, lo más concreto y escueto posible, diputada? Con mucho gusto, presidente. Que si el ministro considera que lo que sucedió el día domingo 9 de febrero no fue algo desproporcional a garantizar la seguridad del presidente de la República,
y que podamos considerar como un golpe a la democracia, como un golpe de Estado, como sucedía en el conflicto armado en este país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Gracias. Bien, la determinación de cuántas fuerzas y qué unidades emplear en un dispositivo de seguridad, igualmente lo determina el responsable de ese dispositivo de seguridad y normalmente siempre se hace de acuerdo a las circunstancias. Para decir si es de proporcional o no, se necesita conocer de seguridad. Y no es por el hecho de que alguien porte un uniforme militar que ya conoce de seguridad. Para eso hay que ser especialista, hay que tener un curso que lo capacita para poder determinar qué fuerzas emplear. Y el Estado Mayor Presidencial determinó la cantidad de efectivos que eran necesarios para garantizarle al señor presidente de la República su seguridad. Adicionalmente a eso, nosotros hemos visto, y la misma fotografía que usted presenta ahí, todas están orientadas a proteger al señor presidente de la República en todas las actividades que él estaba realizando. Tiene la palabra tal vez la diputada Cristina Cornejo para que si hay que ser, ha sido muy concreto. Señor ministro, tiene la palabra para que, no sé si le hizo falta algo de la respuesta de la pregunta hecha por la diputada Cornejo. Sí, también ahí se menciona de fuerzas especiales, no hubieron fuerzas especiales como unidad acá en la Asamblea Legislativa ese día. Yo lo mencioné que lo que se empleó fueron unidades que están desplegadas en el Plan Control Territorial cercanas a la Asamblea, que fueron las que reforzaron el dispositivo de seguridad. A diferencia de lo que pasó en el año 2013, que sí estuvo la unidad de fuerzas especiales proporcionando, dando la seguridad, en esta ocasión no ha habido eso, sino fueron las unidades regulares que estuvieron proporcionando dicha seguridad. Ha quedado contestada la pregunta, diputada Cristina Cornejo. La última intervención suya en relación a ese tema, si no le satisface la respuesta, tome nota para poder obviamente reflejarlo en su resolución. Tiene la palabra diputada Cristina Cornejo. Presidente, con esa claridad, muchas gracias. Solo quiero dejar sentado algo. El ministro no contestó las preguntas fundamentales que se le hizo y yo creo que él, con la capacidad de ser ministro, puede determinar esa parte. Ahora, sí hubieron, yo por eso muestro, Comando Zeus, artillería. Y yo no sé si estos comandos y obviamente el tema de los francotiradores son los que se utilizan en todo el plan territorial. Pero, presidente, nada más quiero dejar reiterada y constancia que el presidente no contestó la pregunta en relación al tema del golpe de Estado. Gracias. Se incorpora la diputada Marcela Villatoro. Se incorpora la